Welcome to Like Spanish. Activa la función de traducción para comprender mejor la historia. Hola, soy Ana. Hoy es mi primer día trabajando como mesera. Me siento muy emocionada, pero también tengo miedo. ¿Por qué? Porque este no es cualquier hotel. Es uno de los mejores hoteles de Estados Unidos. Aquí se hospedan personas importantes, personas famosas. Y si cometo un error, me pongo el uniforme. La camisa blanca está muy limpia, pero me queda ajustada. Los pantalones negros son un poco largos. Me miro en el espejo. Está bien, Ana, tú puedes hacerlo, susurro. Respiro hondo y entro al restaurante. Cuando abro la puerta, todo se ve grande y brillante. Las mesas tienen manteles blancos, copas y tenedores de plata. Todo parece perfecto. Oigo música suave de fondo. Los clientes están comiendo y conversando. Todos parecen tan tranquilos. Pero yo, mi corazón late rápido. De repente, un hombre se acerca a mí. Lleva un traje negro y parece muy serio. Tú debes ser Ana, dice. Soy el señor Collins, tu gerente. ¿Estás lista? ¿Lista? No estoy segura. Pero asiento con la cabeza y digo, sí, señor. El señor Collins me entrega una libreta y un bolígrafo. Aquí escribirás las órdenes, dice. Luego señala las mesas. Empieza con la mesa 5. Acaban de llegar. Miro la mesa 5. Hay 2 personas sentadas allí. Uno es un hombre con una corbata roja. La otra es una mujer con un sombrero grande. Están mirando el menú. Está bien, digo. Mis manos tiemblan un poco mientras camino hacia la mesa. Pienso, ¿y si olvido lo que ordenan? ¿Y si me preguntan algo que no entiendo? Respiro hondo y sonrío. Hola, mi nombre es Ana. Seré su mesera hoy, digo. El hombre levanta la vista y sonríe. Hola, Ana, dice. ¿Me puede traer un café, por favor? Sin azúcar. Por supuesto, digo, anotándolo. Luego miro a la mujer. Todavía está mirando el menú. Finalmente dice, tomaré un jugo de naranja. Sin hielo, por favor. Lo anoto. Gracias. Les traeré sus bebidas enseguida, digo. Pero cuando me alejo, escucho que alguien me llama. Disculpe. Es el hombre de la mesa 5. Mi corazón se detiene por un segundo. ¿Olvidé algo? ¿Escribí mal la orden? Me doy la vuelta y sonrío nerviosamente. Sí, señor. Señala la mesa junto a la suya. Creo que ellos necesitan ayuda. Nadie ha hablado con ellos todavía.
Miro la otra mesa. Hay 4 personas sentadas allí. Parecen un poco impacientes. Respiro hondo y asiento. Está bien, iré con ellos enseguida, digo. Mientras camino hacia la cocina para recoger las bebidas, pienso. Esto es más difícil de lo que imaginaba. ¿Realmente podré hacerlo? Voy a la cocina a buscar las bebidas para la mesa 5. La cocina está muy ocupada. La gente se mueve rápido. Los cocineros gritan: ¡Orden lista! Hay platos y vasos por todas partes. Me siento perdida. ¿Dónde consigo el café? ¿Dónde está el jugo de naranja? Veo a otra mesera. Parece amable. Disculpa, le digo. ¿Dónde puedo conseguir café? Señala una máquina grande. Allí. Y el jugo de naranja está en la nevera. Dice: gracias. Tomo una taza de café y la sirvo con cuidado. Luego saco el jugo de naranja de la nevera. Recuerdo que la mujer dijo sin hielo, así que no le pongo hielo en su vaso. Coloco ambas bebidas en mi bandeja. Está bien, Ana, no las derrames, me digo a mí misma. Camino lentamente de regreso a la mesa 5. El hombre sonríe cuando le entrego el café. Gracias, dice. Le doy el jugo de naranja a la mujer. Toma un sorbo y dice: perfecto. Me siento tan feliz. Tal vez sí puedo hacer esto. Pero entonces escucho una voz detrás de mí. Disculpe, señorita. Me doy la vuelta. Es la mesa de al lado, la mesa 6. Hay 4 personas sentadas allí. Uno de ellos dice: llevamos esperando 10 minutos. ¿Podemos ordenar ya? Oh, no. Me olvidé de ellos. Sonrío y digo: lo siento mucho. Sí, sí, por supuesto. ¿Qué les gustaría beber? Empiezan a decirme sus órdenes. Uno quiere agua, otro quiere té helado, el tercero quiere limonada. Pero la última persona dice: tomaré agua con gas. ¿Agua con gas? No sé qué es eso. ¿Es agua con burbujas o es otra cosa? Lo anoto, pero me siento nerviosa. Gracias, les traeré sus bebidas pronto, digo. Luego corro de regreso a la cocina. En la cocina le pregunto a la mesera amable: ¿qué es agua con gas? Ella se ríe. Es agua con burbujas. Está en la nevera. Oh, de acuerdo, digo. Tomo las bebidas y las coloco en mi bandeja. Camino con cuidado hacia la mesa 6 y les doy sus bebidas. Ahora, todos parecen felices. Pero justo cuando me doy la vuelta para irme, el hombre de la mesa 5 me hace señas. Señorita, ¿nos puede traer la cuenta, por favor? La cuenta.
Nadie me dijo cómo hacer la cuenta. Ni siquiera sé dónde está. Mis manos empiezan a sudar. Por supuesto, un momento, por favor, digo. Camino rápidamente hacia la cocina, veo al señor Collins y le pregunto, ¿dónde encuentro la cuenta de la mesa 5? Me mira y sonríe. Ana, está en la computadora cerca de la recepción. Estarás bien. Ve e imprímela. Corro hacia la recepción y miro la computadora. Pero hay tantos botones. Siento que voy a llorar. ¿Cuál debo presionar? Me quedo de pie frente a la computadora en la recepción. Hay tantos botones en la pantalla. ¿Por dónde empiezo? Susurro. Mis manos están temblando. Los clientes están esperando y siento mucha presión. De repente, una voz detrás de mí dice, ¿necesitas ayuda? Me doy la vuelta y veo a la amable camarera de antes. Sí, por favor, digo. ¿Cómo imprimo la cuenta de la mesa 5? Ella sonríe y presiona algunos botones en la pantalla. Es fácil. Solo presiona aquí, luego aquí, y la cuenta se imprimirá, dice. Muchas gracias. Agarro la cuenta y corro de regreso a la mesa 5. Se la entrego al hombre. Él la mira y dice, esto parece correcto. Gracias, Ana. Suelto un suspiro de alivio. De nada. Que tenga un buen día, digo. Pero justo cuando me alejo, escucho un fuerte estruendo detrás de mí. Me giro y veo que alguien ha dejado caer una bandeja llena de platos. Hay platos rotos por todo el suelo. Oh no, pienso, todo el restaurante está en silencio ahora. Todos están mirando. Veo a un camarero tratando de recoger los pedazos, pero parece molesto. Sin pensarlo, me acerco a ayudar. ¿Estás bien?, le pregunto. Él parece sorprendido. Sí, estoy bien. Gracias, dice. Me arrodillo y empiezo a recoger los pedazos de los platos. Pero mientras lo hago, escucho la voz del señor Collins. Ana, ¿qué estás haciendo? Se supone que debes atender a los clientes, no limpiar el suelo, dice. Siento que mi cara se pone roja. Lo siento, señor Collins. Solo quería ayudar, digo. Él suspira. Lo entiendo, pero los clientes son más importantes. La mesa 12 está esperando sus bebidas. Ve ahora, dice. Me levanto rápidamente. Sí, señor, digo. Agarro mi libreta y miro hacia la mesa 12. Hay 6 personas sentadas, todas hablando en voz alta. Parecen impacientes. Me acerco y digo, hola, mi nombre es Ana. Tomaré su pedido ahora. Un hombre me mira y dice,
Llevamos esperando 15 minutos. ¿Podemos empezar con un poco de agua, por favor? Por supuesto, digo, anotándolo. Luego, otra persona dice, quiero una Coca-Cola, sin hielo. Otro cliente pregunta, ¿tienen limonada? Sí, tenemos, respondo. Siento que lo estoy haciendo bien, pero entonces alguien pregunta, ¿tienen limonada con gas? ¿Limonada con gas? Me congelo. ¿Qué es eso? No sé qué responder. Voy a verificarlo por usted, digo, y camino rápidamente hacia la cocina. Encuentro al barman. ¿Tenemos limonada con gas? Pregunto. Él sacude la cabeza. No, pero puedo hacer una... Es solo limonada con agua con gas, dice. Oh, genial. Por favor, haz una, digo. Mientras espero, pienso, este trabajo es más difícil de lo que imaginé. ¿Qué será lo próximo? Llevo la bandeja con las bebidas para la mesa 12. Mis manos se sienten pesadas y mi corazón late rápido. No la sueltes, Ana, me digo a mí misma. Mientras camino hacia la mesa, noto que los clientes siguen hablando en voz alta. Uno de ellos revisa su reloj constantemente. Finalmente, llego a la mesa y coloco las bebidas frente a cada persona. El hombre de la Coca-Cola mira su vaso y frunce el ceño. Dije sin hielo, dice. Miro el vaso. Tiene hielo. Oh no, pienso. Siento que mi cara se calienta. Lo siento mucho. Lo arreglaré de inmediato, digo. Tomo el vaso y me apresuro de regreso a la cocina. En el camino, choco con otro camarero y un poco de Coca-Cola se derrama en mi bandeja. Lo siento, digo. Pero él solo sacude la cabeza y sigue caminando. En la cocina, sirvo una nueva Coca-Cola sin hielo. Limpio la bandeja rápidamente y regreso a la mesa. Aquí tiene, señor, digo con una sonrisa nerviosa. Él mira la bebida y asiente. Gracias, dice. Me siento un poco mejor. Pero entonces, la mujer que pidió la limonada con gas da un sorbo. Parece confundida. Esto sabe raro, dice. Mi estómago se hunde. ¿Qué pasa? Pregunto. Ella frunce el ceño. No sabe a limonada con gas. Es demasiado dulce, dice. No sé qué decir. Preparé la bebida exactamente como me dijo el barman. Lo siento mucho. ¿Le traiga otra cosa? Pregunto. Ella piensa por un momento y dice, sí, solo agua, por favor. Por supuesto, digo. Tomo su vaso y vuelvo a la cocina otra vez. Me siento tan frustrada. No hago nada bien hoy, pienso. Cuando regreso con el agua, me disculpo de nuevo.
La mujer sonríe un poco y dice, «Está bien. Es tu primer día, ¿verdad?» «Sí, lo es», digo. La mesa ríe suavemente. «No te preocupes. Lo estás haciendo bien», dice otro cliente. Sonrío, pero entonces veo al señor Collins caminando hacia mí. Parece serio. «Ana, ¿puedo hablar contigo un momento?», dice. Mi corazón se hunde. «¿Estoy en problemas?», me pregunto. Lo sigo hasta un lado del restaurante. «Ana, has cometido algunos errores hoy», dice. «Lo sé, lo siento mucho», digo rápidamente. Él me mira por un momento y luego dice, «Pero veo que te estás esforzando mucho. Eres educada con los clientes y no te rindes. Eso es bueno». Parpadeo sorprendida. ¿De verdad? Sí. Pero recuerda, la velocidad y la precisión también son importantes. Sigue trabajando en eso, dice. Asiento. Lo haré. Gracias, señor Collins, digo. Mientras regreso a las mesas, pienso, esto no ha terminado. Todavía tengo mucho que aprender, pero puedo hacerlo. Regreso al salón sintiéndome un poco más segura. Puedo hacerlo, me digo a mí misma. La mesa 12 parece contenta ahora y las demás mesas están tranquilas. Pero entonces el señor Collins me llama. «Ana, tenemos una nueva situación», dice. «¿Una nueva situación?», pregunto, sintiéndome nerviosa otra vez. Sí, la mesa 3 está esperando su pedido, pero su camarero se enfermó. «¿Puedes hacerte cargo?», dice. Dudo. La mesa 3 está en la esquina y puedo ver que hay 8 personas sentadas allí. 8. Es la mesa más grande que he visto hoy. Está bien, lo haré, digo, tratando de sonar segura. Mientras camino hacia la mesa 3, agarro mi libreta y mi bolígrafo. Cuando llego a la mesa, uno de los hombres dice, «Por fin, llevamos esperando una eternidad». «Lo siento mucho», digo rápidamente. «Soy Ana y tomaré sus órdenes ahora». Empiezan a hablar todos al mismo tiempo. Uno quiere un bistec, otro quiere pasta. Alguien más quiere pollo, pero sin salsa. Otra persona quiere sopa, pero solo si está caliente. Escribo tan rápido como puedo, pero hablan tan rápido que apenas puedo seguirles el ritmo. «Disculpen», digo, tratando de mantener la calma. «¿Pueden repetirlo uno por uno, por favor? Ellos parecen molestos, pero empiezan de nuevo». Esta vez me aseguro de anotar todo correctamente. Después de unos minutos digo, «Gracias. Traeré su comida pronto». Corro a la cocina y le entrego la orden al chef. Mientras le paso el papel, lo escucho decir,
Espera, falta algo. ¿Cuál es la guarnición para el bistec? Me quedo helada. Olvidé preguntar por la guarnición. Regreso corriendo a la mesa 3, sintiéndome avergonzada. Disculpe, le digo al hombre que pidió el bistec. ¿Qué guarnición le gustaría? Tenemos puré de papas, papas fritas o verduras. Frunce el ceño. Puré de papas, dice rápidamente. Gracias, digo, y me apresuro de vuelta a la cocina. Pero justo cuando le entrego la orden actualizada al chef, otro mesero entra corriendo en la cocina. Parece alterado. Los clientes de la mesa 7 están pidiendo sus postres, pero nunca los ordenaron, dice. Me doy cuenta de que cometí un error antes. Olvidé preguntar si querían postre. Me encargo de eso, digo. Tomo mi libreta y corro a la mesa 7. Hola, lo siento mucho. ¿Les gustaría ver el menú de postres ahora? Pregunto. Los clientes se ríen. Sí, llevamos esperando eso, dice uno de ellos. Llevo el menú y tomo sus pedidos. Mientras regreso a la cocina, pienso, hoy está lleno de sorpresas. Cada vez que creo que terminé, pasa algo nuevo. Cuando llevo los postres a la mesa 7, uno de los clientes sonríe y dice, «Lo estás haciendo muy bien para ser tu primer día». Le devuelvo la sonrisa. «Gracias, estoy haciendo mi mejor esfuerzo», digo. Pero justo cuando creo que el turno está por terminar, el señor Collins se me acerca otra vez. «Ana», dice, «tenemos un invitado importante llegando en 5 minutos. ¿Puedes atenderlo?» Me quedo helada. «¿Un invitado importante? ¿Quién es?», pregunto. «Ya lo verás», dice con una pequeña sonrisa. Me quedo cerca de la entrada del restaurante, esperando al invitado importante. Mis manos están sudando y mi corazón late rápido. ¿Quién será?, me pregunto. El señor Collins no me dijo mucho, pero su expresión era seria. De repente, las puertas se abren. Un hombre alto entra. Lleva un traje oscuro y sus zapatos están brillantes. Detrás de él hay 2 personas más, probablemente sus asistentes. Todos en el restaurante lo miran. Se ve importante, como una celebridad. El señor Collins se acerca a él y le da la mano. Luego se vuelve hacia mí. «Ana, este es el señor Harris. Es dueño de un hotel. Está aquí para evaluar nuestro servicio», dice. «El dueño del hotel». Siento que las piernas me tiemblan. «Mucho gusto, señor», digo rápidamente, tratando de sonreír. El señor Harris asiente y dice, «Mucho gusto también. Espero que el servicio aquí sea tan bueno como dicen». «Ana, por favor lleva al señor Harris a la mesa 1 y atiéndelo personalmente»,
dice el señor Collins. Personalmente, susurro para mí misma, pero no tengo tiempo para pensarlo. Asiento y digo, por aquí, señor Harris. Mientras lo llevo a la mesa, siento que todos me observan. Mis manos aún tiemblan, pero trato de caminar con confianza. En la mesa, el señor Harris se sienta y mira el menú. Voy a pedir el bistec, dice, término medio, y agua sin hielo. Por supuesto, digo. Lo anoto y voy rápidamente a la cocina. Cuando le doy la orden al chef, él dice, este bistec tiene que quedar perfecto, sin errores, Ana. Sin errores, repito. Me quedo junto al mostrador, observando cómo el chef cocina el bistec. Cada segundo se siente como una hora. Finalmente, el bistec está listo. Lo coloco con cuidado en una bandeja y tomo el vaso de agua. Camino lentamente hacia la mesa 1. Siento que el corazón se me quiere salir del pecho. Cuando llego a la mesa, coloco el plato y el vaso frente al señor Harris. Aquí tiene, señor, que disfrute su comida, digo. Él corta un trozo de bistec y lo prueba. Por un momento, no dice nada. Me quedo ahí, conteniendo la respiración. Finalmente, levanta la mirada y sonríe. Está excelente, dice. Gracias, señor, digo, sintiendo que por fin puedo respirar. Al final de la noche, el señor Collins reúne a todo el personal. El señor Harris quedó muy impresionado, dice. Luego me mira. Ana, lo hiciste muy bien hoy. Sé que fue un día difícil, pero lo lograste. Sonrío. Gracias, señor Collins, digo. Mientras salgo del hotel, pienso en todo lo que pasó. Fue un día loco, lleno de errores y sorpresas, pero lo logré. Mañana será mejor, me digo a mí misma. Y por primera vez en todo el día me siento orgullosa.